Estimados jóvenes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de este año 2022. Soy el docente David Stalin Sánchez Andrade y conmigo van a llevar la temática o la unidad didáctica o curso de medio ambiente y desarrollo sostenible durante esta primera mitad del año 2022. Ustedes son el tercer ciclo de la carrera, ¿no?, o especialidad de mecánica automotriz. Muy bien, como primera parte vamos a dar una breve explicación sobre el sílabus, lo que se va a trabajar durante esta mitad de año, ¿no?, o este siglo, tercer ciclo. Sílabo de medio ambiente y desarrollo sostenible, datos generales, familia profesional, mecánica y motores, programa de estudios mecánica automotriz, módulo transversal, medio ambiente y desarrollo sostenible, unidad didáctica, medio ambiente y desarrollo sostenible, tercer ciclo. Periodo académico 2022, 1, semestre 1. Mitad de año, perdón, ¿no? Primera mitad de año. Número de créditos, 2. Número de horas, 3 horas semanales, ¿ya? Eh, Son 54 semestrales, porque son 18 semanas. Fecha de ejecución comienza a partir de la primera semana, que es el 4 de abril, hasta el 5 de agosto, que es la última semana. Docente responsable, David Stalin Sánchez Andrade, mi persona, correo y página web del instituto. Muy bien. En cuanto a la unidad didáctica de medio ambiente y desarrollo sostenible tiene como propósito analizar y comprender las interacciones entre los organismos vivos y el medio ambiente, ecosistemas, recursos naturales, biodiversidad y densidad ecológica. También busca familiarizar y sensibilizar al estudiante con la temática ecológica, con la valoración de los recursos naturales del país y las medidas previstas para la conservación del medio ambiente. Los aspectos temáticos tratan sobre la introducción a la ciencia ecológica, medio ambiente, factores y características que presentan, así como el estudio del pensamiento creativo, pensamiento crítico, toma de decisiones y solución de problemas, lo que coadyuvarán en la formación profesional tendientes al desarrollo sostenible de su localidad y del país. Muy bien. Vamos acá a algunos puntos importantes, ¿no? Capacidades e indicadores del logro. En cuanto a las capacidades, tenemos dos capacidades. Uno, explicar los factores que generan el desequilibrio ecológico de su medio ambiente, estableciendo técnicas de prevención y promoción. Uno, dos, promover una cultura ambiental basada en la legislación del medio ambiente, contemplando los tratados, convenios y acuerdos nacionales e internacionales para el desarrollo sostenible. En cuanto a los indicadores del logro, respecto a ustedes, ¿no?, los indicadores del logro, número 1, comprende los conceptos básicos relacionados con la ecología. Explica las interacciones entre los organismos y su medio ambiente. Número 3, explica la importancia de la conservación y preservación de los recursos naturales. También aplica medidas de prevención contra problemas medioambientales de su localidad. Hola, Avanto, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días, profesor. Hola, buenos días, John Avanto. ¿Qué tal? Esperando que tus compañeros ingresen, pero no ingresan. Bueno, he comenzado yo la clase grabándolo en la primera parte que estoy explicando el sílabus. ¿Ya? Ustedes son 4 estudiantes nada más, ¿no? ¿Solo Ah, 4 somos? me parece que solamente veo 4 en la lista que me han alcanzado. 4 habrán pagado su matrícula, seguro. Entonces 4 han pagado su matrícula seguro, porque solamente en la lista tengo 4 estudiantes que me han dado. Y en las listas oficiales, ¿ah? Me supongo que entonces, porque creo que eran como 8 o 10 ustedes, ¿no? Más o menos. Sí, éramos como 10. Ya, entonces estarán ingresando en el transcurso, me supongo, en estos días que van a estar regularizando, pero la lista que me han dado y los teléfonos para agregarlos son solamente de 4. ¿Ayer cuántos estuvieron? Este, Dame más 4. o Sí, pero por eso es lo que yo te digo. Han estado 4 también, ayer estuvieron con el profesor Pedro. Muy bien, Avanto, vamos a continuar. Bueno, ahí en el transcurso seguirán poniendo al día con tus compañeros, ¿ya?
Estoy haciendo la aplicación de la temática del curso de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que son 3 horas semanales, son 18 semanas, que hacen un total de 54 horas semestrales, ¿no? Hemos comenzado esta semana, que es el 4 de abril. Bueno, con ustedes tengo clases los días jueves, ¿no? Y acá tengo la sumilla, ¿no? ¿A qué se refiere este curso, ¿no? Acá está, cómo está enfocado. La sumilla, la unidad didáctica de medio ambiente y desarrollo sostenible dice que tiene como propósito analizar y comprender las interacciones entre los organismos vivos y el medio ambiente, el ecosistema, los recursos naturales, la biodiversidad y densidad ecológica. También busca familiarizar y sensibilizar al estudiante con la temática ecológica, con la valoración de los recursos naturales del país y las medidas previstas para la conservación del medio ambiente. También los aspectos temáticos tratan sobre la introducción a la ciencia ecológica, al medio ambiente, factores y características que presentan, así como el estudio de los ecosistemas y las relaciones entre sus componentes, así como el impacto humano sobre la biosfera, desarrollando capacidades específicas como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la toma de decisiones y solución de problemas, lo que coadyuvarán en la formación profesional tendientes al desarrollo sostenible de su localidad y del país. Ya, eso es en cuanto a la sumilla, todo lo que sé en cómo está enfocado el tema. ¿Ya? Otros puntos importantes tenemos los indicadores de logro. Eso es respecto a ustedes, ¿ya no? O sea, que ustedes tienen que aprender. Número uno, comprender los conceptos básicos relacionados con la ecología. Número dos, explicar las interacciones entre organismos y su medio ambiente. Tres, explicar la importancia de la conservación y preservación de los recursos naturales. Cuatro, aplicar medidas de prevención contra problemas medioambientales de su localidad. Número cinco, promover usos de tecnología limpia y aprovechamiento de recursos a través del reciclaje para impulsar la mejora de calidad de vida. 6. Promueve hábitos de consumo y desarrollo sostenible en la alimentación. 7. Promueve acuerdos para el desarrollo del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, esos son los logros que ustedes tendrán que asumir prácticamente, ¿no? Los indicadores de logro para poder, como se dice, llevar bien el curso desde el comienzo hasta el final y aprobar el curso. Bueno, acá viene competencias para la empleabilidad y acá viene la parte temática, ¿no? La parte temática. En la semana 1 tenemos la ecología. El tema de hoy es la ecología. Tenemos la definición, división, ¿no? La relación con otras ciencias, la biodiversidad, qué son los niveles de organización de los seres vivos, ¿no? Acá tenemos la semana 2 y 3, tenemos el ecosistema. Esta es una clase que está programada para 2 semanas. Aquí tenemos sus contenidos. La clase número 3, en la cuarta semana, que es la estructura de un ecosistema, ¿no? El tema 3, mejor dicho, ¿no? El tema 3. El tema 4 es la conservación y preservación de los recursos naturales. Lo estoy leyendo más o menos para que ustedes tengan en cuenta de qué va a trabajar el tema. Si avanto, ¿sí me escuchas? Sí se escucha, profesor. Ya, muy bien. El tema 5 tenemos los problemas medioambientales, ¿no? De la Tierra. El tema número 6 es el desarrollo sostenible y la calidad de vida, ¿no? Está programado para 3 semanas también. Son temas largos, ¿ya? En la actividad 7 o clase 7, el tema 7, perdón, tenemos los proyectos de desarrollo sostenible, ¿ya? El tema 8 es la normativa medioambiental, que eso se va a dar en la semana 16. La semana 17 viene la actividad número 9, que es el examen final, y la semana 18 es un examen de recuperación. En la actividad final viene a ser, el examen final viene a ser solamente de la última unidad, ¿no? De la última unidad del curso, ¿ya? O sea, es una parte, la parte última del curso, examen final. Y en el caso de que haya desaprobados, que no queremos llegar a eso, tenemos la semana 18, que es una actividad 10, que es el examen de recuperación. Pero en el examen de recuperación sí viene todo el cuaderno, mejor dicho, ¿no? Todos los temas, desde la clase 1. Entonces se recomienda no llegar a esta semana 18, ¿no? Que tengamos que tomar todo el cuaderno.
Muy bien. De acuerdo al Ministerio de Educación, Avanto, este año se está permitiendo la inclusión de la presencialidad poco a poco. O sea, no estrictamente va a haber las clases netamente presenciales, todo no, sino que hay autorización para que se trabaje ahora de las dos opciones, virtual y presencial, ¿no? Virtual y presencial. Por supuesto que las presenciales se está destinando a la parte práctica, ¿no? De los cursos curriculares, en el caso de mecánica y de enfermería, ¿no? Entonces, vamos a, como en el caso de ayer, mecanismo diferencial, pero por esta semana el instituto está en mantenimiento, ¿no? O sea, no se ha dado las clases presenciales, ¿no? Hasta la última información que yo tengo, ¿ya? Después los cursos que son transversales. ¿Cuáles son los cursos transversales de complemento, no? Como medio ambiente, organización de talleres, ¿no? Etcétera, etcétera. Se va a dictar, hay autorización para dictarlo también en forma virtual. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor, está claro. Ya, dime, algunos cursos que ustedes son de mecánica, ¿han hecho presencialidad? Mi pregunta es eso. Tú que estás viniendo desde el día de Todavía ayer, no, pero han quedado que el viernes sí. En que el curso mañana, de mecanismos de embrague, sí. que mañana sí. ¿Con qué profesor llevas? José Meléndez Marzano. Ah, ya. O sea que mañana sí van a ir al instituto. Hola. Sí, es lo que me han informado. Ya. Bueno, en el caso de nosotros, conmigo tenemos práctica del diferencial, ¿no? Mecanismo diferencial. Ya hemos coordinado con el profesor Pedro para la otra semana. Bueno, no sé la verdad, eso nos dijeron que por esta semana y como también se van acoplando los estudiantes, ¿no? Más que todo, también por eso, ¿no? Para que se vayan acoplando los instrumentos, los estudiantes y también vayan, haciendo el mantenimiento, ¿no? El señor Más creo que está haciendo el mantenimiento, el Sí, instituto, creo que si hubiera algún cambio, supongo que nos estará avisando el día de hoy, porque ya estamos a un día. sí, seguro le van a avisar, seguro le van a avisar. ¿Y a ustedes cómo les conviene estudiar? ¿Está bien la virtualidad? ¿Les favorece un poco en algunos cursos? ¿O todo presencial? Siendo virtual, favorece más que nada para ir a trabajar. Virtual, Yo que trabajo aparte, ya, no me da el tiempo de estar yendo para allá, pero en sí los cursos que son de taller, sí conviene que sea presencial porque hay que ver la las parte piezas práctica. del motor, las herramientas para uno Claro. aprender más. Entonces, eso es lo que estamos coordinando, ¿no? Entonces, las clases que van a ser prácticas de mecánica netamente, la parte operativa, hacerlo allá en el instituto, ¿no? Y la parte teórica, la parte complementaria o de los otros cursos complementarios, hacerlo virtual. A mí también me parece bien, ¿no? Porque también favorece a todos, ¿no? Especialmente a los estudiantes, especialmente a los estudiantes, ¿ya? Que ahorita están también trabajando, ¿no? Y hay que buscarla, como se dice. Muy bien. Recursos didácticos tenemos acá teórico, práctico, plataformas, Zoom, Meet, ¿no? Sincrónico, asincrónico. Este sílabos todavía va a tener alguna modificación, ¿no? Estamos esperando el último formato que nos envíen y va a haber algunos detalles más que todo de modificación, ¿no? En algunas cosas nada más. Muy bien. Ah, acá, ¿cómo es la calificación? La calificación. El estudiante aprobará la unidad didáctica de acuerdo a las siguientes condiciones. La asistencia, más del 70% de las actividades de aprendizaje. Aprobar como mínimo de 13, de 13. Aprobar como mínimo de 13 en escala vigesimal del 0 a 20. O sea, con 13 de calificación estarías aprobando el curso, ¿no? Si sacas 12, no apruebas, ¿no? Tienes que irte a una recuperación. El estudiante que obtuviera menos o igual a 12 tiene derecho a recuperación. Esta se realiza después de finalizada la evaluación de las capacidades, a cargo de una comisión designada por el jefe del área académica. La nota promedio de capacidad terminal se obtiene sumando acá, dice, promedio de capacidad, suma de indicadores de logro, ¿no? Entre el número de indicadores de logro.
¿ya? Muy bien, acá tenemos las referencias, los libros, para que ustedes también se guíen, ¿no? Y bueno, ahí termina prácticamente todo lo que es el sílabo, ¿no? Que está propenso a una pequeña modificación, ¿ya? Muy bien. Voy a dejar de compartir para entrar a la clase de hoy día. Muy bien, ahora sí, tenemos acá. Vamos a la parte temática de hoy día, ¿ya? Tenemos acá, sesión de aprendizaje número 1 de medio ambiente y desarrollo sostenible, así se llama la unidad didáctica, y estamos 7 de abril del año 2022. Instituto Víctor Raúl de la Torre, curso de medio ambiente y desarrollo sostenible, tercer ciclo, docente y mi persona, y entramos al primer tema que es la ecología, ¿no? La ecología. La definición de ecología. El término ecología proviene de dos antiguos vocablos griegos, oikos, significa oikos, que significa casa, ¿no? Y logos, que significa ciencia. De ahí que la ecología se define como la ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre los organismos y su medio ambiente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la ecología es la rama de la biología. La ecología es la rama de la biología que se dedica al estudio de los seres vivos, ¿no? La ecología estudia los seres vivos y la relación de estos con su medio ambiente. Algo práctico, ¿no? Los seres vivos y cómo se relacionan en el medio ambiente. Ese es el estudio de la ecología, en el que habitan. Además, la ecología estudia la abundancia y distribución de los seres vivos que existen en un área o región determinada. Se toman en cuenta como factores de estudio dentro de esta disciplina. Los factores bióticos, que son todos los organismos vivos, los factores abióticos, que son los que no tienen vida, ¿no? Pero sí complementan a la vida de los seres vivos, como el clima y los suelos, ¿no? Esos son los seres abióticos. El sol, el agua, ¿no es cierto? Esos son los seres abióticos. Y bióticos son todos los seres vivos, personas, animales y cosas, ¿ya? Una especie determinada establece relaciones con su medio, pero también lo hace con algunas otras personas con las que comparte espacio. Por esta razón se suele dividir a la ecología en autoecología y cinecología. Autoecología y cinecología. ¿Ya? Es la división de la ecología. La autoecología y cinecología. La autoecología y cinecología, la primera vertiente, engloba el análisis de especies aisladas o individuos y su entorno. La segunda emplea una comprensión completa a nivel de comunidades y su medio ambiente. Esta forma de subdividirla nace a partir del siglo XIX. A ver, ¿qué quiere decir la autoecología? Que estudia, estudia a los seres vivos en forma independiente, ¿no? En relación a su medio ambiente. Y la cinecología estudia a los seres vivos en forma de comunidad, en forma de población, en forma de grupo, ¿no? Cómo es su comportamiento grupal ante el medio ambiente. Muy bien. Este tipo de interacción puede estudiarse según las escalas o niveles de organización de los individuos. Aquí tenemos estudio individual, estudio de poblaciones, estudio de comunidades, estudio de ecosistemas, estudio de biosfera. Estudio individual es el estudio de cada organismo con el medio que lo rodea. Es el estudio del organismo con el medio que lo rodea. Ya solamente en forma individual, solamente a ese ser vivo. Estudio de poblaciones. Estudio de la interrelación de los seres vivos pertenecientes a una misma especie. Ejemplos puede decir, por ejemplo, la comunidad de monos chimpancé, por ejemplo, ¿no? Chimpancés. El estudio de la población, por ejemplo, de elefantes, ¿no? Solamente de una categoría, mejor dicho. Muy bien, seguimos. Estudio de comunidades. Estudio de la relación que se da entre diferentes poblaciones que habitan una misma zona. Por ejemplo, entre comunidades puede ser la relación que existe entre la población de monos chimpancés con la población de elefantes, ¿no? Pero que están inmersos en un mismo lugar, en una misma área, en un mismo sitio determinado. ¿Ya? Entonces, ese es el estudio de comunidades.
Estudio de ecosistemas. Estudio de las comunidades y su interacción con el medio ambiente que lo rodea. Bueno, ya lo dije. Estudio de ecosistemas viene a ser ya la asociación, ¿no? La asociación de dos comunidades a más, ¿no? De dos comunidades a más. Pueden estar los monos, pueden estar los elefantes, pueden estar los felinos, los leones, ¿no es cierto? Y cómo se relacionan en su medio ambiente. Estudio de ecosistemas. Estudio de la biosfera. Ese es el estudio de todos los seres vivos en general. También aquí entran los microorganismos, ¿no es cierto? Entran los seres vivos de primer nivel, de segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Entonces, es el más completo, el total, el estudio de la biosfera, el estudio de todos los seres vivos en general. Muy bien. Historia de la ecología. Bueno, esta historia de la ecología lo van a leer tú para ustedes para poder avanzar un poco. Vamos a la parte temática, ¿ya? Porque esto es más que todo historia, ¿no? Una reseña histórica. Aquí también, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, ¿no? Acá tenemos una última partecita, dice. Charles Darwin, naturalista inglés que planteó la teoría de la evolución por selección natural. Esta teoría constituyó las bases de la ecología moderna, ya que propone los mecanismos que explican la capacidad de los seres vivos para adaptarse a a los diferentes ambientes. Charles Darwin también dio la teoría de la evolución del hombre, que ha sido a través del mono, ¿no? A través del mono. Este Charles Darwin ha sido el autor de estas teorías. Y a la vez también es naturalista, ¿no? Inglés que planteó la teoría de la evolución por selección natural. Esta teoría constituyó la base de la ecología moderna, ya que propone los mecanismos que explican la capacidad de los seres vivos para adaptarse a los diferentes ambientes. O sea que los seres vivos, ¿cómo tenemos, no? ¿Cómo tenemos esa capacidad de adaptación, ¿no? A un medio ambiente determinado, ¿no? A un lugar, ¿no? Nos vamos a otro sitio, nos cuesta de repente en un comienzo, en un inicio adaptarnos, pero luego nos adaptamos, ¿no? Y así son todos los seres vivos. Entonces, estudia esa capacidad de adaptación. Ah, yo trabajo en la costa, ¿no? Estoy ante un clima. Me voy a la sierra, de repente lluvioso, caluroso, perdón, lluvioso, a la selva es caluroso y lluvioso, pero nos cuesta un poco de adaptarnos, pero a la larga terminamos por adaptarnos, ¿no? Muy bien. Ramas de la ecología. Tenemos la ecología microbiana, tenemos la ecología del paisaje, ecología de la recreación, ecología de las poblaciones, ecología evolutiva, ecología social, ecología humana, ecología cultural, ecología matemática, ecología urbana y dendroecología. ¿Ya? Muy bien, vamos acá. La ecología microbiana, dice, que se aboca al estudio de los microorganismos, ¿no? Su mismo nombre lo dice, microorganismos en su hábitat. Esta rama ha permitido el descubrimiento de algunos hechos fundamentales, como por ejemplo, la actividad de los microorganismos en el ecosistema terrestre. Es la causante del suelo fértil, ¿no? Lo que encontramos en el suelo, ¿no? Cuando nosotros a veces escarbamos en la tierra, en la chacra, ¿no? En las zonas que son de sembrío especialmente, y vemos un montón de microorganismos que también más adelante lo vamos a estudiar. ¿Ya? Tenemos la ecología del paisaje. Hay que recordar que la ecología también estudia los lugares, ¿no? No solamente los seres vivos. ¿Qué dijimos? Que estudia los seres bióticos, los que tienen vida, ¿no? Los microorganismos, las personas, animales, etcétera, las plantas, ¿no? Y los abióticos. Los abióticos es la naturaleza, ¿no? El sol, el agua, el clima, el suelo. ¿Está bien? Entonces, esos son los seres, perdón, lo que es abiótico, ¿no? Los recursos abióticos, ¿ya? Pero que complementan la vida de los seres vivos, ¿ya? Entonces, eso es lo que es la ecología del paisaje, involucra la interrelación de dos grandes ciencias, la geografía y la biología. El estudio se basa en la observación de los paisajes, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Los paisajes en forma natural y las transformaciones que la acción del ser humano produce en ellos. Y la acción, estudia el paisaje y la acción de los seres humanos en cuanto a la naturaleza. John, ¿me escuchas? Sí se escucha.
Ya, ¿me esperas un ratito? Sí, por favor, quiero acá a mi hijita, quiero dejar Claro, un poco claro. la clase nomás, un par de minutitos, ¿ya? Sí, yo también me iba a dejar, mijo. Ok, ok. Muy bien, ya le di algunas indicaciones acá. Ya, vamos a ver. Ecología de la recreación. Dice que analiza la relación entre el hombre y el medio, tomando al ser humano siempre en un contexto de recreación. De este modo se ponen como objeto el estudio de sitios específicos destinados a la recreación como senderos, corredores, juegos y áreas de distracción, ¿no? La recreación también lo toma como una ecología de la recreación del, del- del ser vivo, especialmente de las personas, ¿no? Que también involucra a la vez lugares, ¿no? Paisajísticos, recreativos para la dispersión, ¿no? O sea, lo incluye como una adicional ecología de la recreación, ¿no? A todos estos ambientes, a todos estos lugares, para la relajación del ser humano, ¿ya? Especialmente. Ecología de las poblaciones. Estudia el conjunto de seres vivos de una misma especie, acá está, ¿cierto? De una misma especie que habitan al mismo tiempo el mismo espacio. Aquí entra en juego también la demografía, ciencia que se encarga del estudio de las poblaciones de una misma especie que analiza y tiene en cuenta factores como el número de integrantes, distribución en sexo, edad, tasa de naturalidad y mortalidad, entre otros indicadores de población. Demografía significa que la parte del terreno, ¿no? Hasta qué límite de área o de terreno habitan una categoría o especie específica de ser vivo, ¿no? Por ejemplo, la especie de los leones, ¿no? Hasta cuál es su abarcamiento, ¿no? En un determinado lugar, por ejemplo, en la selva, qué partes están ocupando. Entonces, eso es lo que tiene que ver la ecología de las poblaciones. Estudia el conjunto de seres vivos en una misma especie, que habitan al mismo tiempo un determinado espacio, el mismo, ¿no? El mismo espacio. Muy bien, seguimos acá. Ecología evolutiva. Se basa en el estudio de una misma población, ¿no? A lo largo del tiempo, por lo que resulta imprescindible evaluar las diferentes transformaciones y los cambios que en ella se van dando como resultado de distintos factores de influencia. ¿Ya? Ecología social. Involucra cuestiones del orden de la filosofía, ya que estudia el comportamiento de los seres vivos, ¿no? Como parte de un grupo en un área determinada. Tenemos, miren lo que involucra, ¿no? Son adicionales estas ecologías, ¿no? Ecología evolutiva, ecología social, ¿no? Entra lo que es también una parte, en estos adicionales entra lo que es la parte psicológica, ¿no? La parte filosófica, especialmente del ser humano. Ecología humana, estudia el ser humano y la relación con su entorno natural y social, miren, no solamente natural, sino social. Ecología cultural. Estudia las relaciones entre una sociedad y su medio ambiente. Ecología cultural. Ya, estamos hablando de una cultura medioambiental, ¿no? Estudia las relaciones entre una sociedad y su medio ambiente. Una sociedad. Muy bien. Ecología matemática. Estudia los organismos y la relación con su medio ambiente aplicando teoremas y fórmulas matemáticas. ¿Ya? Por ejemplo, esto se utiliza en la parte de las estadísticas matemáticas, ¿no? Para ver cuántos machos hay, cuántas hembras hay, ¿no? Utiliza la ciencia de las matemáticas aplicado a la ecología, las estadísticas, inclusive. Ecología urbana. Estudia las interacciones entre los habitantes de una ciudad y el medio que las rodea. Ya, las interacciones de habitantes de una ciudad. Estamos hablando acá de una ciudad. Por eso se llama urbana. Tiene que ver como ciudad y el medio que lo rodea. Dendroecología. Estudia los anillos de crecimiento de los árboles, ¿no? Y utiliza la información almacenada en ellos para evaluar el impacto de distintas condiciones ambientales sobre el crecimiento de los árboles. Tiene que ver con el estudio de los árboles, ¿no? La cantidad de árboles que existen, la cantidad que han sido talados, porque recuerden que
es de suma importancia las plantas, especialmente los árboles, porque purifican el medio ambiente, ¿no? Como se dice, eh, son los que asimilan todos los contaminantes, especialmente el anhídrido carbónico, que es contaminante para los seres vivos, especialmente el ser humano. Entonces, nos conviene tener más árboles, ¿no? Por eso sale el dicho que sembremos una plantita, dice, ¿no? Sembremos una plantita, sembremos un árbol, porque eso en el futuro va a ayudar, esa suma de árboles, de creación de árboles, de sembrío de árboles, va a ayudar a descontaminar el medio ambiente, ¿no? Para nosotros que necesitamos el oxígeno, ¿no? El oxígeno, para poder respirar. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, Banto? ¿Sí está quedando todo claro? ¿O hay alguna Sí, pregunta, está alguna claro. duda? Está claro, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Importancia de la ecología, dice. El mayor logro del estudio de la ecología es que permite conocer las conexiones fundamentales que se dan entre los organismos y los factores abióticos. Miren, los abióticos, o sea, el complemento, ¿no?, de los seres vivos. Los factores abióticos son, o los recursos abióticos son, vuelvo a repetirlo, el sol, el agua, ¿no?, el clima, etcétera, etcétera. Muy bien, con el tiempo se descubrió que preservar estas conexiones es fundamental para mantener el equilibrio en los ecosistemas. Conocer estas relaciones permite cuidar el medio ambiente, gestionar de manera consciente los recursos naturales y tomar medidas para anticiparse al impacto ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que de toda esta clasificación, ¿no? Todo lo que existe hasta ahora, ¿no? La ciencia ha creado diferentes estudios de ecología, tipos de ecología, ¿no? Normatividades que tienen como propósito cuidar, ¿no? Gestionar, cuidar eh, los recursos medioambientales, ¿no? Para, eh, así poder preservar nuestro medio ambiente y la naturalidad. Y es de suma importancia, especialmente en los seres humanos, ¿no? Que somos los responsables de preservar nuestro planeta, ¿no? Muy bien. La ecología es una rama de la biología muy completa e interdisciplinaria, ya que utiliza herramientas de muchas ciencias. Acá, miren lo que te comenté hace un momento. Utiliza herramientas de muchas ciencias para dar a conocer las características del medio ambiente. En las últimas décadas, la ecología ha adquirido relevancia por las notables consecuencias del impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Especialmente ahorita se aboca la importancia de todos estos estudios de ecología para el cuidado del medio ambiente en base a un problema que tenemos, ¿no? La industrialización mundial, ¿no? De las industrias, las fábricas, las contaminaciones, cómo, cómo combatir eso, ¿no? Cómo erradicar, si se podría decir en totalidad, ¿no? Porque eso hace bastante daño al planeta, ¿ya? Muy bien, la contaminación ambiental. Ese es el impacto que sucede ahora por consecuencia de la industrialización en muchos productos, no solamente en uno. Vamos acá. Relación con otras ciencias, dice acá. Relación con otras ciencias auxiliares, ¿no?, de la ecología. Acá he copiado doble, voy a borrar acá ya. Muy bien, seguimos. A lo largo de los años, la ecología ha ido utilizando técnicas, herramientas y datos de otras ciencias para desarrollar su estudio. Entre las más significativas se encuentran la geografía, es otras ciencias auxiliares, ¿no?, de la ecología. Utilizan la matemática, ya lo vimos, la física, la química, la geología, la climatología, la meteorología. ¿Qué más utiliza? ¿No? Muy bien. Básicamente estas ciencias. La geografía. La ecología utiliza la geografía para conocer los diferentes relieves, ¿no? Y la forma en la que los seres vivos se distribuyen en los ecosistemas. Los relieves vienen a ser pues las áreas, ¿no? Los suelos, ¿no? Los diferentes suelos, los diferentes ambientes, ¿no? Son accidentados, ¿no? Sus características no accidentados, ¿no?
llanos, planos, altura, ¿no? Etcétera, etcétera. Esa es la geografía. Las matemáticas, la ecología utiliza técnicas y teoremas matemáticos que ayudan en el estudio demográfico de las poblaciones, ¿no? Que tienen que ver con las cuentas, ¿no? Las cantidades, ¿no? De los seres vivos, de los seres bióticos y seres abióticos. La física química, la física y química, la ecología estudia la transferencia de energía entre los distintos componentes bióticos y abióticos. Tú escucha y cita ahí en tus audífonos, ¿ya? La ecología estudia la transferencia de energía entre los distintos componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas. Además, la química aporta nociones sobre la composición de la materia que constituye a los seres vivos y a los factores abióticos. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. La geología, la ecología estudia, hace el estudio de los suelos y de la estructura interna de la Tierra y sus procesos para la comprensión de los biomas. La geología estudia las tierras, ¿no? Los suelos, diferentes tipos de tierras, ¿no? De suelos. La climatología y meteorología. La ecología estudia las variaciones en los climas de cada ecosistema y el impacto sobre su biodiversidad. La climatología, ¿no? Los diferentes climas, ¿no? Estudia los diferentes climas. Vamos acá. Ecología y ecologismo. Bueno, esta parte de acá, ecología y ecologismo, le van a dar una leída a ustedes. Yo voy a mandar el PPT, ¿ya? Porque tiene que ver más que todo con un poco de historial, ¿no? Lo que es, sobre lo que es ecología y ecologismo, ¿ya? Un poco también de filosofía, ¿ya? La biosfera. Aquí vamos a entrar a la biosfera. Un ratito, por favor, Ion, ya se apagó la Sí. computadora de mi hijita, está acá a mi lado, ¿ya? ¿Qué? De nuevo, la computadora. Profesor, buenos días. Disculpe la demora, profesor. Hola, Pizán. El profesor se sentaba un ratito, justo antes de que tú ingreses. Ah, ya.
Muy bien, buen día, Kevin. Bienvenido, Kevin, a la clase número 1 de medio ambiente. Buenos Disculpe días, que un profesor. ratito me he ausentado porque estoy acá con mi hijita y he tenido problemas con la otra computadora que se ha apagado la computadora, ¿ya? Estamos revisando, parece que no me está funcionando un ventilador, los ventiladores. Estamos tratando ya, sí. Muy bien, vamos a entrar acá con el tema de la biosfera, ¿no? Tenemos acá la biosfera. La capa exterior del planeta Tierra puede ser dividida en varios compartimientos, ¿no? La biosfera. Ya de primera instancia está hablando de división de las capas de la Tierra en capas, ¿no es cierto? En varios compartimientos. Tenemos acá la hidrósfera, ¿no? La hidrósfera, va a ser un poquito más chiquito esto. La hidrósfera o esfera de agua. La litósfera, ¿no? Y también tenemos la atmósfera. Nuevamente, la hidrósfera, ¿no? Que tiene que ver con el agua. La litósfera, que es los suelos y rocas, ¿no? Y la atmósfera, que es el aire, ¿no? La atmósfera del aire. La biosfera o la esfera de la vida, a veces descrita como el cuarto, es la materia viva del planeta o la parte del planeta ocupada por la vida. Eso es lo que es en la parte de la hidrósfera. Se está hablando del agua, ¿no es cierto? El agua. Muy bien. Alcanza así en los otros tres ámbitos, aunque no hay habitantes permanentes de la atmósfera, en relación con el volumen de la Tierra. La biosfera es solo la capa superficial muy delgada que se extiende como 11.000 metros bajo el nivel del mar a 15.000 metros por encima. Se piensa que la vida por primera vez se desarrolló en la hidrósfera, ¿no? Todo lo que tiene que ver agua, ¿no? A profundidades someras grandes en la zona fótica. Sin embargo, recientemente una teoría de la competencia se ha convertido de que la vida se originó alrededor de las fuentes hidrotermales en las profundidades del océano. Luego aparecieron los organismos multicelulares y colonizaron las zonas bentónicas. Organismos fotosintéticos gradualmente emitieron mediante reacciones químicas los gases hasta llegar a las actuales concentraciones, especialmente la abundancia de oxígeno que caracterizan a nuestro planeta. La vida terrestre se desarrolló más tarde, después la vida terrestre, ¿no? Protegida de los rayos ultravioletas por la capa de ozono, la diversificación de las especies terrestres se piensa que fue incrementando por la deriva de los continentes por aparte o alternativamente chocar la biodiversidad, ¿no? Se expresa en el nivel ecológico, ecosistema, nivel de población, ¿no? Especies y nivel genético. La biosfera contiene grandes cantidades de elementos tales como carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Otros elementos tales como el fósforo, calcio, potasio también son esenciales a la vida. Aún están presentes en cantidades más pequeñas en el ecosistema y los niveles de la biosfera. Es un continuo reciclaje de todos estos elementos que se alternan entre los estados minerales y orgánicos. Bueno, está haciendo un resumen la biosfera, ¿no? La biosfera dice que es una división de la Tierra, ¿no es cierto? La división del planeta Tierra en tres capas, ¿no? Digamos, o tres niveles, que son la hidrósfera, que tiene que ver toda la parte de agua, ¿no? Toda la capa de agua, la parte de la litósfera, que tiene que ver toda la parte terrestre, y la parte de la atmósfera, que tiene que ver toda la parte del aire, ¿no es cierto? El espacio. ¿Ya? Pero el espacio interplanetario, ¿no? Porque hay el espacio que es fuera del planeta, fuera de la atmósfera, y es otro espacio, ¿no? Muy bien. También nos dice que la vida prácticamente se originó en el fondo del océano, ¿no? Eso es lo que nos está especificando, ¿no? A través de los organismos pluricelulares, ¿no? Organismos multicelulares, ¿no? Y de ahí se da origen, también se da la, la, estos organismos se desarrollan por la aparición, ¿no? O la existencia de oxígeno, mejor dicho, la existencia de oxígeno en el fondo del océano. Y con estos animales que existen en el fondo del mar, se van creando ya las diferentes especies, ¿no? Van apareciendo por una mestización, podríamos decirlo, de organismos,
se van dando origen a los diferentes organismos o seres vivos que son del océano y también hacia la Tierra, ¿no? Se va extendiendo hacia la Tierra. Y así sucesivamente. Entran a tallar también componentes químicos como son el oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera. Aunque hay una ligera entrada de la energía geotérmica, la mayor parte del funcionamiento de los ecosistemas se basa en el aporte de la energía solar, ¿no? La vida se da a través de la energía solar, ¿no? Las plantas y los microorganismos fotosintéticos convierten la luz en energía química mediante el proceso de fotosíntesis, lo que crea la glucosa, un azúcar simple, y libera oxígeno, ¿no? La glucosa se convierte así en la segunda fuente de energía que impulsa el ecosistema. Parte de esta glucosa se utiliza directamente por otros organismos para la energía. Otras moléculas de azúcar pueden ser convertidas en otras moléculas como los aminoácidos. Las plantas usan también algunas de estos azúcares concentrados en el néctar para atraer a las polinizaciones para la ayuda en la reproducción. Muy bien, y así tenemos más acá conceptos. Otro punto importante también de la biosfera nos está diciendo, recapitula la importancia del sol, ¿no es cierto? La importancia del sol en los procesos fotosintéticos, ¿no? De las plantas, ¿no? De las plantas, que a través se origina prácticamente el alimento para las plantas, ¿no? Por medio de la fotosíntesis. ¿Ya? A ver. Tenemos la respiración celular, es el proceso mediante el cual los organismos, como los mamíferos, rompen de glucosa. Nos está hablando también de la aparición de la glucosa, ¿no? Por medio de la fotosíntesis aparece la glucosa. Rompe hacia abajo en sus mandantes el agua y el dióxido de carbono, por lo tanto, recuperar la energía almacenada originalmente dio el sol a las plantas, lo que les estaba comentando anteriormente, la proporción de las actividades fotosintéticas de las plantas y los otros fotosintetizadores. El agua es también intercambiada entre hidrósfera, la litósfera y la atmósfera, ¿no es cierto? El agua a través de los siglos, ¿no? Cuando pasa por los estados del agua, ¿no? Y del océano, por ejemplo, se va al estado gaseoso, ¿no? Y vuelve a la parte de la litósfera, que es la parte terrestre, y nuevamente esto se va al mar, ¿no? Y así sucesivamente, o se evapora, o cuando llueve se condensa y va nuevamente cae hacia el mar. Entonces el agua prácticamente pasa por todos estas tres capas que es de la biosfera, ¿no? Para una mejor comprensión de cómo funciona la biosfera y la diversidad de funciones relacionadas con la actividad humana, científicos americanos trataron de simular a la biosfera en un modelo en una pequeña escala llamado biosfera. Bueno, esto de acá está de por demás, ¿ya? Vamos a borrarlo. Trataron de simular la actividad humana y los diversos funciones relacionadas con la actividad humana. Entonces, vamos a que esté callado. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí está claro o más o menos lo que estoy explicando acá? Con respecto a la biosfera, Abanto Pizán. Sí, profesor, más o menos estoy entendiendo bien. Sí. Ahora estamos hablando de biosfera, significa que es todo el planeta Tierra, pero englobado en tres capas, ¿no? Dividido en tres capas, que es la hidrósfera, que es de agua, ¿no? La litósfera, que es la parte de todo lo que tiene que ver con tierra, parte terrestre, y lo que es la atmósfera, que tiene que ver con todo lo que es el aire, ¿no es cierto? Y cómo se ha originado, ¿no? Cómo se ha originado la vida en el fondo del mar, donde ha tenido bastante importancia el aportamiento del sol, ¿no? El aportamiento del sol para la creación de los microorganismos, ¿ya? Y también de las plantas. Y desde ahí se ha ido originando por mestización los diferentes aparición de los demás seres vivos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, más detalladamente, cuando entremos a lo que son especies, comunidades, ¿no? Lo que es poblaciones, etcétera, etcétera. La biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad?
No se confundan entonces, ¿ah? Biosfera es una cosa, biodiversidad es otra cosa, ¿ya? Son parecidos los términos, pero no son iguales. La biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos. Amplia variedad, miren lo que dice acá, amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman. Resultado de miles de millones de años, ¿no?, de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. ¿Ya? Entonces, de acá, de a cheque, como se dice, ¿qué es la biodiversidad? Ah, la biodiversidad tiene que ver con la variedad de seres vivos sobre la Tierra. ¿Ya? Muy bien. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas, ¿no? Variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie, diversidad genética, que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. El término biodiversidad es un, eh, es un calco del inglés biodiversity. Este término a su vez es la contracción, ¿no?, de la expresión biological diversity, que se utilizó por primera vez en octubre de 1986 como título de una conferencia sobre el tema, el National Forum en Biodiversidad, convocado por Walter G. Rosen, a quien se le atribuye la idea de la palabra, ¿no? La palabra de biodiversidad. Muy bien, esta parte de acá es una parte teórica que está hablando de la biodiversidad, ¿ya? Vamos a entrar a la parte, entonces pues ya ustedes recuerden que biodiversidad tiene que ver, ¿qué cosa? Con variedad, ¿no? Variedad de seres vivos, ¿no? Variedad, ¿qué cosa? De ecosistemas, variedad de comunidades, variedad de poblaciones. O sea, todo lo variante, ¿no? Todo lo variante respecto a los seres vivos, ¿ya? A los seres vivos, bióticos y abióticos. Muy bien. Niveles de organización de la materia. Con respecto a los niveles de organización de la materia, tenemos acá, son categorías o grados en los que se divide a todos los componentes existentes, tanto inorgánicos como orgánicos. Entra, mejor dicho, la materia inorgánica y la materia orgánica. Estas categorías están jerarquizadas desde los elementos más simples hasta las relaciones entre diferentes organismos complejos. En este sentido, los niveles de organización de la materia son, o sea, cómo se ha originado la materia, cómo se ha originado la vida desde el origen atómico, mejor dicho, ¿no? Muy bien. Entramos acá lo que es el nivel atómico, ¿no? Tenemos el nivel molecular. Ustedes saben que un átomo, la conformación de varios átomos forma una molécula, ¿está bien? Varias moléculas, el sistema o nivel organular, este organular, ¿no? La asociación de niveles de organular forman el nivel celular, la formación de células forman el tisular, que son los tejidos, ¿no? Los órganos, y así sucesivamente van concatenando, ¿no? Van relacionando, van formando. Los órganos, el sistema de órganos, aparatos, organismo, población. Una vez que tenemos el organismo, forma una población, las poblaciones forman las comunidades forman los ecosistemas forman los biomas, los biosferas. Acá tenemos un gráfico más o menos para que ustedes se guíen ya cómo se origina nivel de organización atómico de la materia. Por ejemplo, acá tenemos un átomo, ¿no? ¿Sí están viendo, jóvenes? Hola, Sí, hola. profesor. La formación de átomos forma una molécula, ¿no? Forman una molécula, ¿no? Las moléculas forman lo que son las células, ¿no? Las células, los tejidos, los órganos, el conjunto de órganos, el sistema de órganos, ¿ya? Sistema de órganos, ¿no? Y este sistema de órganos ya dan pase a lo que es un organismo, ¿no? A un ser vivo, ¿no? Sistema de órganos, porque tenemos en las personas un ejemplo, el sistema muscular, el sistema nervioso, ¿no? El sistema respiratorio, el sistema digestivo, ¿no? El sistema óseo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces que dan, el sistema nervioso, que dan, conforman ya un organismo o un ser vivo, ¿ya? En este caso estamos poniendo acá un venadito, podríamos decirlo así, que ya está prácticamente, ¿desde dónde se ha originado, no? Desde un átomo, ¿ya?
¿Dónde se originaron estos seres organelos celulares? Dijimos que generalmente en el fondo del mar, ¿no? En el mar es donde se originó la vida, es lo que nos está indicando, ¿no? Estas teorías. Este conjunto de organismos forman ya una población, ¿no? A partir de dos ya forman una población. Estas poblaciones van a formar unas comunidades. Por ejemplo, acá vemos los venados y acá una especie, ¿no? Una especie de venados y acá vemos una especie de aves, por ejemplo, ¿no? Forman una comunidad. Y estos conjuntos de comunidades forman un ecosistema, ¿no? Donde también ya hacen referencia a la mezcla, ¿no? De seres vivos con el entorno natural, ya, ¿no? Entra a tallar el entorno natural, los lugares, ¿no? El clima, el sol, el medio ambiente, ¿no? El ecosistema, ya, ¿no? O sea, ya prácticamente ahí entra a tallar lo que es la ecología, ¿no? La relación entre los seres vivos y su medio ambiente, ya. O sea, acá entran a tallar los seres bióticos que tienen vida con los seres bióticos que no tienen vida, pero que también aportan, ¿no es cierto? Aportan para la vida y preservación de estos seres vivos. Y el bioma, que es prácticamente la biosfera, que son las tres capas, y el bioma, que viene a ser prácticamente la vida, toda la vida, ¿no? No toda la vida en la Tierra, ¿no es cierto? Sobre los recursos abióticos, viene a ser el bioma, ¿no? La relación general. Muy bien. Tenemos acá lo que son nivel atómico, bueno, como su mismo nombre lo dice, nivel atómico, la materia se forma en primera instancia a partir del átomo, ¿no? A partir del átomo. Tenemos acá unas clasificaciones que son elementos primarios, son los átomos que cumplen una función estructural, es decir, son indispensables en la formación de una estructura. Un ejemplo serían los átomos de fósforo, átomos de oxígeno, que se utilizan en la membrana celular, ¿no? O en la formación de células. Bioelementos secundarios, son átomos que si bien no forman parte de una estructura celular, son esenciales para el funcionamiento. Un ejemplo pueden ser los átomos de calcio o magnesio, ¿no? Presentes en nuestras células, que tienen una función prácticamente para funcionamiento, ¿no? Para funcionamiento. En cambio, los primarios tienen una formación de estructural, que pueden entrar en los tejidos, ¿no? Especialmente en la parte celular. Oligoelementos son los átomos que ni forman parte de la estructura celular ni se encuentran de manera abundante, tienen una función catalítica, ayudan a catalizar o aumentar la velocidad de una reacción química, por ejemplo, los átomos de zinc. Esta parte de acá, que tiene que ver con los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos, tiene que ver con la parte química ya, ¿no? Con la parte química ya de los seres vivos, ¿no? Muy bien, seguimos acá. Nivel molecular. Diferentes combinaciones de átomos forman, ¿no? Forman una molécula ya, ¿no? Forman una molécula. Un ejemplo de este nivel de organización de la materia es una molécula de agua, compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Vuelvo a repetir, H2O, ¿no es cierto? ¿Por qué H2? ¿Por qué? Porque son dos, Hidrógeno. ajá, exacto, dos hidrógeno y los átomos de hidrógeno sumado con una de oxígeno, ¿no? Entonces entra la parte química, digamos, los componentes químicos de la naturaleza, ¿no? Los elementos químicos. Muy bien. Entramos acá, nivel organular. Se refiere a la categoría en la que se agrupan los diferentes organelos que se encuentran en el citoplasma de la célula. Un ejemplo es el aparato de Golgi, una estructura que se encarga ya de almacenar proteínas y otros componentes esenciales para la célula. ¿No es cierto? O sea, la célula a nivel interno tiene sus elementos, podríamos decirlo, ¿no? Los elementos que se llaman los organelos, ¿no? Y que estos organelos van a dar vida prácticamente, van a dar pase a la formación de células. Nivel celular. La célula es la estructura esencial para la vida, ¿no? Entonces, recordemos que la célula tiene componentes químicos, ¿no? La célula es la estructura esencial para la vida. Está compuesta por diferentes combinaciones de moléculas y se clasifican en dos tipos, ¿no? Células eucarióticas. Buenos Hola, días, buenos buenos días, días. Johnny. Buenos días, Johnny. Buenos días, Wilmer. ¿Ya? Profesor, buenos días. Buenos días, buenos días. Apague, por favor, sus audios. ¿Ya? Tenemos entonces células eucarióticas y células procariotas.
Las células eucariotas son las células cuyo ADN se encuentran dentro de un núcleo, separadas del resto de la estructura. Células donde el ADN se encuentra dentro de un núcleo. Células procariotas son células que carecen de núcleo, ¿no? Por lo que el ADN se encuentra en el nucleoide, que no es propiamente una estructura, sino una región del citoplasma en el cuerpo celular. A ver, para los que han entrado nuevos, perdón, los que han entrado recientemente, estamos hablando de los niveles que conforman la materia, ¿no? Los niveles que conforman la materia, vamos acá, niveles de organización de la materia, ¿no? Desde su formación atómica, ¿no? Que los átomos dan origen a las moléculas dan origen al sistema organular, el sistema organular da pase a la formación de células, la conformación de células forman los tejidos, nivel tisular dan formación a los órganos, este conjunto de órganos forman un organismo ya, ¿no? Como puede ser un ser viviente, un ser humano, ¿no? O un perro, un gato, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿ya? Este conjunto de organismos forman una población. El conjunto de poblaciones forman una comunidad, conjunto de comunidades forman un ecosistema, el conjunto de ecosistemas forman lo que se llama el bioma, ¿ya? El bioma es el total de todo, ¿ya? La biosfera viene a ser una parte viene a ser los niveles de la Tierra, la parte de agua, que es la hidrosfera, la biosfera, ¿ya? La parte terrestre, que es la litósfera, y la parte del aire, que es la atmósfera. Muy bien. Entonces acá tenemos un gráfico, más o menos para que ustedes vean cómo se forma ¿no? Un organismo, cómo se forma un organismo, ¿no? Desde la parte atómica, ¿no? Y hablando de la parte atómica, pues estamos hablando ya de los componentes, los elementos químicos, ¿no? Que existen en la Tierra, los elementos químicos. Muy bien. Acá estoy describiendo los niveles, ¿no? Nivel atómico, nivel molecular, nivel organular, ¿no? Nivel tisular. Muy bien. Nivel tisular, acá nos quedamos. Se encuentran los tejidos, que son estructuras formadas por combinaciones de células, ¿no? Los órganos. Los órganos, bueno, se refiere al nivel compuesto por todos los organismos de un ser vivo. Un ejemplo de este nivel de organización son el corazón, los pulmones, en las plantas la raíz, el tallo, los frutos. Son algunos de sus órganos, ¿no es cierto? Nivel, prácticamente a nivel de órganos, ¿no? Vamos a ver acá. Sistema de órganos o aparatos. Por ejemplo, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el intestino grueso y el intestino delgado son algunos de los órganos que componen el sistema digestivo. Acá componen ya los sistemas, ¿no? Sistemas. Sistema digestivo, puede ir acá sistema nervioso, ¿no? Sistema óseo de los huesos, ¿ya? Sistema muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, organismo, nivel de organismo. Este es el nivel en donde nos encontramos todos los seres vivos, ¿no? Que a su vez estamos conformados por todos los niveles anteriores. En este nivel se ubican tanto los organismos unicelulares, de una sola célula, unicelular, significa uno solo, ¿no? Como los pluricelulares, más de una célula. Ejemplos de este nivel de organización tenemos la ameba, que es un organismo unicelular, y el ser humano, que es un organismo pluricelular. ¿Ya? Población es el nivel en que se agrupan varios organismos que pertenecen a una misma especie y que comparten un mismo territorio y recursos. Una manada de delfines, por ejemplo, ¿no? Ocupan un determinado territorio, ¿no? Esa es una población. ¿Ya? Un bosque de fresnos o un grupo de personas, un grupo, perdón, de personas en una determinada región, por ejemplo, los ashánicas, ¿no? En la parte selvática, ese viene a ser una población, ¿ya? Ahora, comunidad. En este nivel de organización coexisten poblaciones de especies diferentes, en las que establecen relaciones esenciales para la supervivencia. Ejemplo, en una comunidad indígena convive una población de personas que se alimenta de otros organismos, como las distintas especies de plantas y animales que se encuentran en su territorio. Esa es una comunidad. ¿Por qué? Porque está mezclando especies, ¿no? Que es el ser humano, otra especie de plantas y otra especie de animal. Entonces viene a ser una comunidad, ¿ya no? De poblaciones, ¿no? Asocia poblaciones la comunidad. Muy bien, el ecosistema. En este nivel se establecen interacciones complejas entre seres vivos de distintas especies y comunidades entre sí, así como en el espacio físico que los rodea. Los ecosistemas pueden ser de dos tipos.
Naturales y artificiales. Naturales se forman espontáneamente en una zona determinada, sin la intervención del ser humano. Miren, ecosistemas naturales no interviene la mano del hombre. Pueden ser terrestres, acuáticos o híbridos, mezclados los dos, ¿no? Las Islas Galápagos son un ejemplo de ecosistema natural. Ecosistemas artificiales son sistemas de seres vivos e interacciones creadas por el ser humano. Por ejemplo, un invernadero. Un invernadero es un ejemplo de esta categoría, ¿no? Los viveros, por ejemplo, los viveros que existen en la costa, ¿no? Son prácticamente como una simulación, ¿no? De lo natural en una determinada área respecto a las plantas, ¿no? Respecto a las plantas. Entonces son un ecosistema artificial, no es natural, sino es creado por el hombre, ¿ya? Bien. Ecosistemas naturales prácticamente como se vino al mundo, ¿no? Como se vino al mundo, como hemos encontrado el mundo, ¿no? Cómo encontramos los seres vivos. ¿Ya? Yendo un poco más allá también los recursos bióticos y los recursos abióticos, ¿no? Lo que tiene vida y lo que no tiene vida. Ese es el ecosistema natural. Artificial, vuelvo a repetir, es creado por el hombre. Ejemplo, un invernadero, un vivero respecto a las plantas. ¿Ya? Bioma es un nivel de organización de la materia formado por ecosistemas, ya, ¿no? Más grandes es la asociación de ecosistemas grandes y complejos en los que prevalece alguna característica, temperatura, clima. Además, en muchos casos hay una especie dominante. ¿Ya? Un ejemplo de bioma es la selva tropical, por ejemplo, caracterizada por la alta presencia de humedad, temporadas lluviosas y diversidad de especies vegetales y animales. Biosfera, este es el mayor nivel de organización de la materia, está compuesto por todos los seres vivos y materia no orgánica que se encuentra en el planeta Tierra. Ya, los seres vivos es materia orgánica, ¿no? Materia orgánica. Entonces, el bioma y la biosfera son prácticamente los niveles más altos, ¿no? Que puede existir. ¿Sí estoy compartiendo, jóvenes? Hola. Sí, profesor. Ya, muy bien. Tenemos también, bueno, tenemos acá las referencias, ¿no? Las referencias para que ustedes también puedan buscar información, ¿no? Un poquito más. Y tenemos una tarea número 1, ¿no? Una tarea de producto académico número 1, y se explique brevemente eh, respecto a la ecología, ¿no? ¿Qué es la ecología? Número 2, explique brevemente respecto a la división de la ecología. Cuando digo explique brevemente, significa un resumen con sus propias palabras, ¿no? Con sus propias palabras, su propia interpretación. Claro, acá tienen, les voy a mandar el material para que ustedes también, se dice que mientras nosotros analicemos más, ¿no? Analicemos más la parte teórica, vamos a poder comprender mucho mejor, ¿no? Mucho mejor acerca del tema, ¿ya? Número 3, explique brevemente respecto a las ramas de la ecología. 4, explique brevemente respecto a la relación de la ecología con otras, brevemente respecto a los niveles de organización, ¿ya? La ecología con otras, acá, se me fue acá, respecto a los niveles de organización de la materia y ciencias. Explique sobre los seres vivos, ¿ya? Vamos a poner acá sobre sobre los seres vivos. Muy bien. ¿Qué medidas aplicaría usted para el cuidado de la ecología? ¿Y cómo lo haría, no? Pues es una pregunta ya de autorreflexión, ¿no? Podríamos decirlo hasta una pregunta política, ¿no? Una política de desarrollo sostenible, ¿no? De cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. Muy bien, jóvenes. Cuando hablamos de medio ambiente, bueno, el medio ambiente, ustedes ya lo saben, que son los recursos bióticos y abióticos, seres vivos, todo lo que tiene vida y que se complementa con lo que no tiene vida. En este caso, lo que no tiene vida es el sol, ¿no? El agua, el clima, la geografía, etcétera, ¿no? Entonces, eso ayuda a la vida de los seres vivos. ¿Y a qué decimos desarrollo sostenible? Decimos desarrollo sostenible, o sea, el desarrollo sostenible se refiere que cuidar nuestra naturaleza, ¿no? Cuidar nuestra naturaleza, nuestros seres vivos, ¿no? Que son las plantas, microorganismos, animales, personas, ¿no? Pero
en base, en base, en base a la, en base a la protección, ¿no? De la naturaleza. Ese es el desarrollo sostenible, o sea, cómo el hombre se va a desarrollar, cómo el hombre se va a preservar, porque dependemos, ¿no? Dependemos de la naturaleza. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestra naturaleza, no cuidamos nuestros recursos abióticos, prácticamente estamos destinados a la extinción, ¿no? A la extinción de los seres vivos, especialmente del ser humano, ¿no es cierto? Si nosotros dejamos que se contamine la capa de ozono, ¿no? El derrumbamiento de los glaciares por el calentamiento humano, ¿no es cierto? Prácticamente estamos propensos a la aniquilación humana. La contaminación del aire, prácticamente respiraríamos contaminantes, ¿no es cierto? Que eso nos llevaría a una serie de enfermedades y por supuesto que hasta podríamos llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces, por eso que se llama desarrollo sostenible. Es la vida de los seres vivos, pero cuidando el medio ambiente, cuidando nuestra casa, cuidando nuestro territorio, nuestro lugar y toda nuestra comida, ¿no? Todo lo que nos proporciona la vida, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama desarrollo sostenible, ¿no? Yo también puedo ser empresa, puedo ser industria, ¿no? Se llama desarrollo sostenible, ¿no? En base a los recursos naturales, pero tengo que, si yo, por ejemplo, talo un árbol, una política de preservación, ¿no? Talo un árbol, por ejemplo, pero siembro dos árboles, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo talo un árbol y lo dejo ahí? O sea, no reproduzco esos materiales renovables. Entonces creo que vendríamos en déficit, ¿no? En algún momento eso sumaría todo y prácticamente se eliminaría todo, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Sí está quedando claro todo lo que respecto a desarrollo sostenible? Sí. No hay problema, ¿no? Bueno, los alumnos que entraron un poco tarde, voy a mandar el PPT, ya el PPT para que ustedes, ahí está toda la información, un poco más ampliada, ya. También al comienzo hice la explicación de lo que es el sílabo del curso, cómo está enfocado el curso. ¿Ya, jóvenes? Entonces, nos vamos a quedar, si no hay ninguna pregunta ahí, porque luego entramos a las 9:45, prácticamente como si tuviéramos un... Profesor, Dime, profesor, Abanto. usted dio el ejemplo de la tala de árboles, ¿no? Y de la Sí, siembra de los mismos. sí. Y en el caso de estas fábricas que están botando humo, ¿cómo ellos aplican el desarrollo sostenible? A ver, estas fábricas que están botando ahorita humo, prácticamente ahí existe a ver, hay una contradicción ahí prácticamente, ¿no? Sobre estas empresas que están botando humo. No debería suceder eso, ¿no? No debería suceder eso, porque está prohibido, ¿no es cierto? Ahora, y si ellos lo están haciendo, ustedes saben, muchachos, que existen las malas políticas, pues, ¿no? Existen los intereses políticos, gubernamentales, normativas, a favor, sanciones a favor, ¿no es cierto? Donde se mezclan muchos intereses económicos. Las autoridades son compradas. Por eso que no se hace nada. En algunos casos por remediar esto, ¿no? O solucionar esto. Y mucho más con los países que son desarrollados. Por ejemplo, ¿quién increpa a Estados Unidos por algún daño natural o ecológico? Nadie, ¿no? Porque es una gran potencia del mundo. En el caso de Perú, si fuera Perú, de repente podría ser, porque entran a tallar. Somos juzgados, ¿no? Somos juzgados criticados por los países desarrollados, ¿no? Desarrollados. Si sucede algo en el Perú, inmediatamente estaríamos en sanción, de repente, ¿no? Pero miren, básicamente sucede esta corrupción, ¿no? Esta corrupción, diría yo, en todo, ¿no? Pero en base eso debería ser sancionado. de- de- Porque lo que busca el desarrollo sostenible, yo produzco, ya tengo mi industria, ¿no es cierto? Sobre la tala de árboles para sacar el papel, pero no contaminando el medio ambiente, pues, ¿no?
Inclusive, ahorita en los talleres mecánicos también se toma esa iniciativa, ¿no? Yo tengo mi taller mecánico, pero no puedo yo estar contaminando, ¿no? ¿Y cómo contamino? Por medio de un taller automotriz, botando los aceites, ¿no? Lo botamos al suelo, ¿no? Botamos líquido de freno, los desperdicios de grasa, ¿no? Los desperdicios de partes eléctricas que tienen un montón de químicos, ¿no? Un montón de químicos contaminantes de sustancias químicas. Ya lo vieron ustedes que hemos hecho el estudio de a nivel molecular. Entonces, debería haber sanciones por parte de la ONU, ¿no? Por parte de la ONU, que se encarga de ver la integridad, ¿no? De ver todos los problemas de la Tierra, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y los tratados de cuidado y preservación del medio ambiente a nivel mundial. A ver, ¿si me escucha, John? Sí, sí se escucha. Entonces, mira, realmente no podemos hacer nada nosotros, ¿no? Lo que sí nosotros podemos hacer en forma personal, me refiero, no podemos hacer nada frente a estas grandes industrias, ¿no? Porque se manejan a nivel político, ¿no? Gubernamentales. Pero nosotros sí, ¿no? Nosotros sí podemos tener actitudes, ¿no? Actitudes de cuidar nuestro, eh, nuestro, nuestro medio ambiente, ¿no? Nuestro planeta, ¿no? ¿No? Y ya queda prácticamente, se llama conciencia ambiental, que también lo vamos a ver más adelante. La conciencia ambiental, nosotros cómo podemos preservar nuestro medio ambiente y cuidar nuestro planeta. ¿Ya, John? ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, pero Mm. ya se limó ya. Creo que está todo claro, ¿no es cierto, jóvenes? Hola, hola. Otra cosita importante, cuando